Bienvenida de lujo, así que los aplausos para nuestro compañero Rodri, el bloque de Rodrigo. Y justamente hoy nos trae la noticia de la grieta kirchnerista más fuerte que nunca, me animaría a titularlo yo, porque podemos ver cómo está la interna entre Martín Guzmán, quien fue con el presidente Alberto Fernández, y Felipe Solá, una gira europea para buscar apoyo para justamente negociar con el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de París y demás cuestiones. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque Frente de Todos, oficialismo, como quieran llamarlo, Máximo Kirchner, presentó todo lo opuesto a lo que quería Guzmán hacer, porque Guzmán, Rodri, contanos un poco qué es lo que está pasando entre Guzmán justamente y Máximo, cuáles son las diferencias principales. Así es, Nico. La verdad es que llama la atención, es una fuerte señal del kirchnerismo en el Senado al ministro de la Nación, que viene de parte del oficialismo, con lo cual decimos que es una fuerte señal porque le están marcando la cancha por un lado, y por el otro lado porque es ciertamente contradictorio, es decir, parece ser que hay dos visiones opuestas dentro del gobierno, y bueno, eso es algo un poco de lo que vamos a hablar ahora, lo vamos a desglosar. Básicamente se aprobó en el Senado un proyecto de declaración que le pide al ministro cómo deberían usarse ciertos fondos que el FMI mandaría entre sus miembros. Estos fondos se llaman derechos especiales de giro y se distribuirían en agosto. Argentina es uno de sus miembros, así que recibiría esos fondos. Es decir, antes de que lleguen, ya le están diciendo en qué deben ser usados. ¿En qué deben ser usados? Según al ala dura del kirchnerismo, es decir, los ultra acá, debe ser usado para costear los gastos de la pandemia. Y como la pandemia nunca se termina acá en Argentina, tenemos para rato costeando estos gastos. Y esta visión, que es bien lo que los economistas dirían heterodoxa, o que viene del keynesianismo, ¿viste? Fomentar el gasto, la presencia estatal, la emisión, la obra pública, todo el asistencialismo, todas esas historias, se opone a los últimos esfuerzos que estuvo intentando implementar el ministro de Economía, que busca ahora, en este año, a pesar de que sea de elección, es decir, es bastante valiente, busca más una ortodoxia económica, una prudencia fiscal, achicar las cuentas, corregir ciertos descalabros, cuidar la inflación, por dos cuestiones. Primero, porque para negociar con el FMI la postergación de ciertos pagos es algo que le exigen la prudencia fiscal, es decir, ver que nos corregimos un poquito como país. Y por el otro lado, bueno, le marcan esta cuestión de la inflación, que lo vamos a hablar también un poco más adelante. Son cosas que llaman la atención y se vieron el día de hoy. Además, aparte de este proyecto de declaración, que dicho sea de paso se aprobó en el Senado y pasa a diputados, se aprobó que este sea un día, digamos que hoy se aprueba, pero que el 20 de noviembre, o sea, los 20 de noviembre en nuestro país, sean el día de la reestructuración soberana de la deuda de los estados. O sea, básicamente, primero que llama la atención que, ellos justifican su sueldo elaborando un festejo así, que los 20 de noviembre festejemos esto. ¿Va a ser feriado o no? Todavía no lo dijeron. Seguramente va a ser feriado, ¿no? Pero lo que llama la atención es que reestructuración soberana. Yo diría que se deberían plantearse que soberano es un país que puede costear sus gastos, no que necesita ver cómo paga deudas. Pero bueno, es otra cosa que se aprobó hoy. Cuando la oposición le remarca al oficialismo ultra acá estas cuestiones medio de incoherencia, porque de mandarle un mensaje al presidente y al ministro cuando están de viaje, en vez de que lo abren por privado, ellos contestan que en realidad lo están queriendo ayudar con la negociación. Básicamente les serrucharon el piso y falta nada más que le firmen ellos mismos el acta de renuncia. Y también dicen que esto es para responder a sectores de poder vinculados al mundo financiero. A ver, no vamos a decir que en el mundo hay gente que está en el mundo financiero y que tiene capacidad de influir. No vamos a decir eso. Ahora, ¿que un Estado debe pagar sus deudas? Sí, porque en primer lugar no deberían endeudarse. O sea, eso está primero. Y segundo, esta cuestión de justificar siempre con estos relatos magnánimos que lo vuelven a ellos héroes, no deja a la población de llamarle la atención claramente, porque en última instancia los que pagamos los costos de los descalabros somos el pueblo argentino y no ellos que participan de la fiesta de la política. Entonces, con esta situación de que le marcan la cancha, de que le dicen cómo tiene que decidir, más allá de que, el ministro de Economía es él, nos guste o no nos guste, ahora sí nos puede gustar un poco más, porque lo vemos un poco más responsable, por así decirlo, por la piña que se viene. Año electoral. Encima ahí le peleé yo creo, Rodri, de fondo. Porque, a ver, seamos sinceros,
la suba de las tarifas, justamente, que es el principal choque entre el kirchnerismo duro, entre la Cámpora y Guzmán, es un año electoral, el cual es clave. ¿Y cuál es la solución que te da el kirchnerismo duro, la Cámpora, Máximo Kirchner y demás? Poner subsidios. ¿Y los subsidios de dónde salen? O congelar, claro. ¿De dónde salen los subsidios, Rodri? Como dice bien Ramiro, Congelando. El subsidio lo pone la gente también, o sea, a la exactamente. larga y de la corta es solamente intentar hacer un poco de clientelismo y aumentar los servicios, pero... de mala calidad. De mala calidad, totalmente, aumentar los servicios que son de pésima calidad, pero de una forma un poco más, con palabras más lindas, en vez de decir, aumenta la tarifa de luz un 50% y sigamos metiéndole a la maquinita y financiemos el gasto. Y como bien dice Horacio, la cuestión esta de los relatos, ¿no? Ellos Sí. son reyes del relato y siempre Sí. caen parados. Entonces, ahora vamos a desglosar un poquito los frentes inmediatos que se le vienen a Guzmán. Sí. En primer punto, como bien dijiste vos, Nico, la cuestión esta de los tarifazos. Ya se ve, por ejemplo, Martín Insaurralde, intendente de Loma de Zamora, diciendo la Argentina de los tarifazos quedó atrás. O sea, ya le siguen marcando la cancha, simbólicamente y en acto. Y para un ministro que quiere cuidar cómo se maneja la economía de una nación, bueno, básicamente si no le dejan ver cómo se manejan las tarifas y hay que poner subsidios directos, bueno, claramente el déficit nunca se va a achicar. Además, los movimientos sociales quieren que la plata del IFE sea en efectivo, o sea, que le den la plata, Sí. y no que esté en la tarjeta alimentar. Acá vemos cómo también, bueno, puede haber o facilita que no esté en las tarjetas y que esté en la cuenta de banco, de la ANSE y se vaya girando, facilita ciertas filtraciones también, ¿no es cierto? Y el otro frente de batalla que tiene Guzmán es la inflación. A ver, en abril fue del 4,1, eso haría que el primer cuatrimestre sea del 17,6, y si eso lo llevamos al 2021 como año, estaríamos rozando el 80% anual, algo que es completamente inviable, y mientras más porcentual sigue creciendo la inflación, más se potencia, más se escala, y después es muy difícil de detener. Así que bueno, lo más lamentable de todo esto es que en última instancia, cuando salen mal las cosas, el costo no lo pagan nunca los que participan de la fiesta de la política, sino que lo padecemos las personas prudentes de bien que intentamos trabajar y hacer las cosas bien. Y podría ser que después de las elecciones viene lo que se llama el sinceramiento de la economía, porque, o sea, tienen todo pisado, congelado, subsidiado, y luego he escuchado también que algunos economistas dijeron eso, que puede llegar a venir incluso a aumentos increíbles del dólar, ¿no es cierto? Brutales. Exactamente, Ramiro. Es que siempre pasó eso en la Argentina. Sí. Por eso basta con ver los gráficos de cómo escaló la inflación, cómo se disparó el dólar. Uno lo analiza en la historia de nuestro país y es algo que se repite una y otra y otra y otra vez. Sí, ahora sí. Bien, iba a preguntar justo sobre ese punto, creo que ya está bastante bien respondido. Y también pensando, cuando leía las noticias y mientras desarrollaba Rodrigo, de que Guzmán igualmente está en una situación bastante compleja, más allá de lo que se viene en términos estrictamente económicos, yendo al plano político, es de las últimas cartas que le ha quedado dentro del gabinete a Alberto Fernández, porque sabe que casi todo el gabinete se lo removió Cristina en una puja de poder interna entre una socialdemocracia jornada a la izquierda y un kirchnerismo más duro, más centrado en una agenda netamente socialista. Entonces, creo que Guzmán termina siendo como el último baluarte. Creo que no ha sido un tema menor el último encuentro que tuvo Alberto Fernández en el Vaticano. Creo que no es un tema menor, porque allí es como que hay una relación tensa después de que se legalizó el aborto, en cuanto a cuánta ayuda o cuánta, entre comillas, ayuda en esos diálogos que se mantienen para morigerar la ayuda internacional hacia Argentina. No es lo mismo estar llevándose bien con todos los estados, particularmente con el Vaticano, que no deja de ser un estado, que de repente ir solo a la cola del mundo sin nadie que te preste al menos una suerte de recomendación hacia tu proyecto, digamos. Esto creo que es fundamental. Sí quería aprovechar a hacer una pequeña reflexión antes de dejarte la última pregunta. Es un tema menor el 20 de noviembre. Digo, porque si Rosas estuviese vivo, no queda ni uno de estos en pie. Lo que hablan ahora del peronismo, de la soberanía nacional, no queda ni uno. Ya me imagino los comentarios luego, sí, que Horacio Justo, rosista, nacionalista, un lobo conservador disfrazado de liberal, hagan filo, pero les insulto. Pero sí me interesaba, Rodrigo, quiero, si puede ser, me gustaría sí tocar un poco el tema de profundizar lo que planteó Ramírez, que es lo que iba a preguntar yo justamente, porque pienso,
a ver, la economía como ciencia de la escasez, claramente que esto no son recursos infinitos. Y en algún momento lo que no se sostenga con emisión se va a sostener contrayendo deuda, una deuda que ya no puede seguir contrayendo Argentina, entonces necesariamente van a tener que recurrir al viejo método de la emisión, pero que a su vez tiene un límite, salvo que quieran ser una eterna Venezuela, porque en economía, recuerda el profesor Daniel Gataz, un gran sabio que supo decir, es muy fácil entrar en un problema, es muy difícil salir en economía. Entonces, ¿cómo crees vos que va a ser la perspectiva post-elecciones, digamos? ¿Cómo crees vos que va a ser esa perspectiva? ¿Crees que va a darse un proceso de sinceramiento para tratar de sostener la economía hasta de acá 2 años, que es cuando vuelve otro proceso electoral? ¿O crees que van a profundizar el error y especular si viene algún plan de salvataje al 2022? La verdad que es grave porque si efectivamente el ala dura del kirchnerismo gana la puja, que parece ser que la viene ganando, nosotros tendríamos, bueno, como bien dice Ramiro, el congelamiento de las tarifas, esta suerte de mentira sobre la cuestión real de la economía y el verdadero poder de compra del argentino promedio. Y después de las elecciones, claramente se dispararía el dólar. ¿Por qué se dispararía? Porque recordemos que tenemos este desdoblamiento cambiario, que es todo ficticio, ¿no? Entonces uno tiene el dólar oficial, que lo marca el gobierno, que es de mentira, y uno tiene el dólar libre, o blue, o el dólar real, o a veces que lo marca el dólar MEP de la bolsa, pero si no, básicamente el dólar calle, libre, blue, que si eso se va muy lejos, y la gente sabe cuánto vale, o sea, los exportadores dicen, bueno, no exportamos más. Entonces el sinceramiento en realidad viene porque se frena la economía de lleno, porque la verdad es que a mí me parece injusto. Yo no puedo andar vendiendo que vos me pagues dólar oficial y yo después me dé vuelta a ver si quiero ahorrar algo y es imposible comprarlo. Entonces se para cuando la gente dice basta, claramente. Tanto el pueblo como diciendo basta, esto no va más, o por medio del sector privado, exportadores, si dan empleo, si no dan empleo, si pueden invertir, si no pueden invertir. O sea, llega un punto donde la mentira es insostenible. Se vio en todos lados. Y cuando ya no es más sostenible, o se sostiene claramente por la fuerza, o se cede, digamos. Y ahí se tiene que corregir. Cuando se corrige, se dan esos casos donde llega el sinceramiento y se da una devaluación, lo que se llama una devaluación desordenada, que es donde si uno ve que en cada devaluación desordenada, que no es que se va moviendo poco a poco el dólar, porque ahora lo va moviendo poco a poco, cada vez se va moviendo, pero es muy poco comparado con la inflación y la pérdida de valor real del peso, o sea, con respecto al dólar blue. Y bueno, cuando se da una devaluación desordenada, uno puede ver que la pobreza se dispara rotundamente. ¿Por qué? Porque los sectores bajos de la sociedad no tienen capacidad de pasarse una moneda dura, es decir, no tienen por generar inmuebles o no tienen un auto que resguarde valor, digamos, van perdiendo su capacidad de ahorro en moneda dura. Se deslicúa muy rápido. Claro, entonces esta gente que perversamente dice que son los que lo protegen, en realidad son los que lo hunden cada vez más en la miseria y destruyen la clase media, y bueno, ahí están los efectos reales, y el árbol se juzga por los frutos, digamos. Y se podría aplicar luego de las elecciones, ponerle una combinación de emisión y aumento de impuestos, porque ya sabemos que deuda de afuera no, pero digamos eso podría ser también una estrategia del gobierno, aunque no creo que esté Guzmán, porque no sería contradictorio, él no quiera esa solución, ¿no es cierto? Es decir... Y Ramiro, mira, acá la verdad que es todo posible, digamos. Por ejemplo, digamos una cosa, hoy el campo está entrando de divisas a lo loco porque los precios se dispararon. Entonces, viste, salen los diarios diciendo la soja está en $600 y el productor recibe $200. O sea, cuando vos lo pasás entre dólar oficial y dólar real, retenciones, recibe $200. No ponen ese titular, digamos, ponen titular que está en $600. Esa diferencia se la queda el Estado. Evidentemente no les alcanza. Y con más las de los otros exportadores de productos, de servicios, también se les queda con diferencia. Uno diría que por ley no pueden subir las retenciones de la soja más de lo que ya están. Sin embargo, creo que todos acá en la mesa estamos de acuerdo que ellos se les pueden ingeniar de la manera que sea para subirlas aún más. Es decir, acá la cuestión impositiva yo creo que no tiene freno, el único freno que hay es si la gente dice basta. Clarísimo. Sí, y justamente me gustaría agregar nomás una cuestión que yo creo que las medidas económicas van a depender totalmente del resultado electoral y cómo queda conformada la Cámara de Diputados y de Senadores, y me animaría a decir que si el resultado es victorioso para el kirchnerismo, claramente van a ir con las medidas que vos nombrabas que quiere el kirchnerismo duro, pero si llegaran a tener un mal resultado es la excusa perfecta
para subir y salir con todo el relato de la pesada herencia de la gestión macrista, el neoliberalismo, el campo del que sube la inflación, se titulaba algunos medios más kirchneristas y a favor del gobierno, porque los 100 días, los famosos 100 días que se recuerdan en comunicación electoral y política, ya terminaron en 2019 cuando asumieron. Si les parece, vamos cerrando. Les recordamos a la gente se puede comunicar con nosotros al 351-666-2286 por twitch.tv/la-resistencia, que estamos en vivo todos los lunes de 18 a 21 por Twitch, por Play FM Radio en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán, San Fernando Valle, Catamarca, y luego estos bloques se suben al canal de la Fundación Libre o el de la Resistencia Radio. Ahí tienen todas nuestras redes sociales y también métodos para apoyarnos y los